¿Cómo están todos ustedes? Esta es una nueva emisión de Líderes y Personalidades del Mundo. Vamos a analizar a lo largo de esta noche lo que está sucediendo en México y también en Colombia. Comencemos por México porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció esta semana que tiene planificado declarar a los narcotraficantes mexicanos como grupos terroristas. Esto abre las puertas para que los Estados Unidos puedan tener una injerencia no solamente política, sino incluso hasta una intervención militar en México, lo cual ha levantado, digamos, la atención de todos los líderes políticos, sobre todo el gobierno mexicano, que ya se ha pronunciado en contra de esta intención por parte de los Estados Unidos. Pero lo importante aquí es entender ¿qué tan seria es la situación del narcotráfico en México y por qué no en Colombia también? Para eso estamos en comunicación telefónica con Gustavo Carabajal, que es especialista en estos temas y que incluso conoce muy pero muy bien lo que sucede con el narcotráfico y lo que se puede llegar a denominar incluso los narcogobiernos, ¿no? ¿Cómo estás, Gustavo? Muy buenas noches. Hola, Verónica, buenas noches. ¿Cómo va? Bien, quisiera que me cuentes qué tan importante es el narcotráfico o qué tanta injerencia tiene el narcotráfico, sobre todo en México. En México prácticamente es el contrapoder que tiene el gobierno de turno, en este caso Manuel López Obrador, y que en su momento tuvieron todos los gobiernos anteriores, ¿no? Un hecho importante que derivó en la decisión del gobierno de la administración de Donald Trump de decretar o determinar que las organizaciones de narcotraficantes mexicanos eran como terroristas o darle el mismo estatus que a las organizaciones terroristas, tuvo que ver con la matanza de la familia de los ciudadanos norteamericanos ocurridas en México. Estos ciudadanos que eran mormones, que fueron masacrados por una banda narco, que se cobró venganza por los operativos que había realizado la DEA y que les había secuestrado varios toneladas de cargamentos de drogas. Creo que no dimensionaron estas bandas que mataron a la familia mormona, las consecuencias de este ataque, ¿no? Uh-huh. Ahora, la pregunta, Gustavo, estuve escuchando sobre todo información que viene nada más y nada menos que de la Fiscalía colombiana, que dice lo siguiente, que el 60%, mexicana, el 60%, digamos, digamos, el poder en México proviene de del narcotráfico, digamos. ¿Cómo puede un gobierno brindar una lucha, ¿no?, frente a esto? Mira, te lo ejemplifico de la mejor manera. Cuando fue la captura del Chapo Guzmán, el gobierno no tenía en quién confiar. En quién confiarle la seguridad, en quién confiar la investigación que permita la captura. Y fíjate que el Chapo Guzmán es detenido por la Marina mexicana, no por las Fuerzas Federales de Seguridad, sino que tuvo que recurrir a una Fuerza Armada, lejos del Ejército, lejos de la Fuerza Aérea, como un sector de la Marina, para capturar al Chapo Guzmán. Claro. Cuando el Chapo Guzmán después se escapa por un túnel, recordemos que él fue el creador de los túneles con los que se cruzaba la frontera norteamericana y se mandaba droga por Baja California o por Texas a través del Paso. Él tenía experiencia ya en lo que es túneles. Bueno, con un túnel como ese que utilizaba para inundar Estados Unidos con su droga, con la droga colombiana, que él le compraba a los carteles colombianos. Bueno, utilizando los conocimientos y la gente que le había permitido usar los túneles para mandar droga a los Estados Unidos, él se escapa de una cárcel de máxima seguridad mexicana. Sí. Y fíjate que ahí se determinó que hubo complicidad del servicio penitenciario, de aquellos que tenían que cuidar a Chapo Guzmán. Entonces, tuvieron que recurrir a gente que no tuviera nada que ver con alguno de los personajes vinculados a la banda de Chapo Guzmán o a cualquier banda de narcotraficantes,
que no tuvieran familias también, claro. Porque las familias, sabes que podían ser objeto de amenazas y coaccionar sobre los guardacárceles para meterlo en una cárcel de máxima seguridad. Así todo, tuvieron que mandarlo a Estados Unidos para juzgarlo, porque no había garantías de que el Chapo Guzmán llegara, estando en México, a un juicio que termina en una condena. Condena perpetua. Ese es el poder que tienen los carteles en el Estado. Y fue muy, perdón Gustavo, pero también fue muy curioso, y la verdad que ha sido un escándalo a nivel internacional, cuando la propia policía mexicana se ve casi obligada, ahora voy a preguntar tu opinión, para la liberación de uno de los hijos del Chapo Guzmán en Culiacán. Si mal no recuerdo, que se armó toda una situación de enfrentamiento entre policías y narcotraficantes que hizo que Manuel López Obrador decida liberar a quien ya habían capturado, que era uno de los hijos del Chapo Guzmán, uno de los Chapitos Guzmán, ¿no? El gobierno en México y ahora un poquito menos en Colombia, o el Poder Ejecutivo no es que gobierna, co-gobierna con los narcos. Sí. Y está en una permanente negociación. Y es el narcotráfico, o las bandas de narcotraficantes son el verdadero poder en esos países, sobre todo en México, ¿no? En México, de repente en Guatemala, pero mueven una cantidad pero tan grande de dinero que, por ejemplo, no sabíamos lo que hizo en su momento Pablo Escobar, había ofrecido pagar la deuda externa de Colombia. Sí, claro. Bueno, pero Pablo Escobar directamente le había pronunciado la guerra al Estado colombiano. ¿Te acordás que él fue diputado en Colombia y él mismo ya públicamente se conocía que estaba absolutamente enfrentado al Estado, que también le dejaba trabajar, ¿no? Y le dejó ser lo que finalmente fue. Estuvo a punto de convertirse en presidente de Colombia. No perdamos de vista eso. Y la guerra la perdió por poco, porque detrás del Poder Ejecutivo de Colombia estaba Estados Unidos. Y ahora la última pregunta, Gustavo, y ya para dejarte en libertad. ¿Vos pensás que tanto en Colombia como en México, pero nos centremos un poquitito en México, sí, es una decisión que tiene que ver con querer o poder respecto de la lucha contra el narcotráfico? ¿Quieren o pueden? No pueden. Por más que quieran. No pueden. Por más que quieran, no pueden. Es una fuerza la del narcotráfico, una organización que está tan impregnada en las fuerzas de seguridad, en parte del pueblo mexicano. Yo no quiero generalizar, el mexicano es un pueblo muy trabajador, pero está tan incorporada en una parte y además es una forma de perjudicar y molestar a Estados Unidos, que si bien es un socio comercial importante, también para ellos es una molestia muy grande a partir de todas las barreras que le ha colocado, sobre todo la administración Trump, a todos aquellos que querían instalarse en los Estados Unidos. Pero aparte, el tema de las barreras para los inmigrantes no viene solamente de Trump, también en su momento Barack Obama había restringido las medidas para que se instalen o se puedan radicar los ciudadanos mexicanos que querían vivir en los Estados Unidos. Pero acá es una cuestión de que no se puede. Sí, no se puede. O sea que Manuel López Obrador, cuando decide liberar a Chapito Guzmán, no lo hace porque esté en connivencia con el narcotráfico, sino porque efectivamente no pudo. No, y aparte para evitar una masacre mayor y una venganza. Bien, Gustavo, muchas gracias. Un abrazo grande, saludo para todos, chau. Muchas gracias. Gustavo Carabajal, especialista en asuntos policiales aquí a nivel nacional, pero también conoce mucho sobre el narcotráfico, sobre todo con estos países, ¿no?, que han sido nominados internacionalmente, en muchos casos como directamente narcoestados. Ahora sí voy a abrir la mesa a todos nuestros invitados. Le doy la bienvenida a Lisandro Sabanés, a Enrique Romero y a Alejandro Laurnagaray. Y la primera pregunta tiene que ser obligadamente: ¿qué piensan ustedes respecto de el presidente mexicano y esta lucha contra el narcotráfico? Sí, vos sabés que te hago una parte, estuve en México de vacaciones, pero estuve ahí y me llamó la atención algo que él decía respecto al pueblo mexicano, y de coincidir, es un pueblo muy trabajador.
cómo está incorporado culturalmente el tema del narco en la música, los narcocorridos, los videos de música banda, que es como la música popular del norte de México. Bueno, también se habla del narcopopulismo, atención con este término. Claro, y muy como naturalizada la idea de, bueno, parte de la cultura, pero de la cultura pública, ¿no? Oculto, ¿no? Es el tema del narco, la figura del narco, como alguien, en cierta manera, con una valoración positiva. Hay hasta como un respeto. Sí, ¿no? sí, y en las zonas más pobres de México, que es donde no casualmente se cultiva la amapola y que después se transforma en la droga que se exporta, entre comillas, a Estados Unidos. Claro, ante la ausencia, la carencia de salidas laborales y posibilidad de ascenso social, de estudio, para los chicos jóvenes, para los pibes, ser narco es toda una salida, una expectativa de mejora de su vida, ¿no? Sí, más allá del riesgo que corren. Y puede hasta conformar un cierto prestigio, ¿no? Y les da prestigio, claramente. Sí. Bueno, eso es lo que veía en la música, ¿no? La idea del el narco como alguien que tiene muchas mujeres alrededor, que tiene poder, que tiene dinero. Sí, claro. Me llamó la atención lo naturalizado que está. Y, pero bueno, ¿pensás que Manuel López sí. Obrador tiene la capacidad para dar lucha a toda esta situación? Me parece que la tiene muy complicada porque el problema que tiene el gran cliente al lado, que es Estados Unidos, que necesita esa droga, inclusive desde una cuestión de control social, ¿no? Estados Unidos necesita que ingrese esa droga porque la adicción justamente no reconoce la carencia, no es que puede decir, bueno, hoy no tengo y la vida sigue como si nada, sí. Y no tengo en este momento en la cabeza las cifras, pero son cientos de miles los adictos que hay en Estados Unidos. En las pero zonas es una de frase poder. muy fuerte esa, ¿no? Estados Unidos necesita esa droga. Antes de pasar con Quique, los invito a todos ustedes a seguirnos en vivo. Me olvidé de decirlo hoy al inicio del programa. Estamos en nuestro canal de YouTube, en Canal 26 Argentina. Ahí van a poder interactuar con nosotros. Los invito a participar de este debate este jueves y todos los jueves a partir de las 23 horas. Reitero, Canal 26 Argentina es nuestro canal de YouTube. Y ahora sí con Quique Romero. ¿Qué sensación te da, Quique? ¿Puede Manuel López Obrador terminar con el narcotráfico en México? Mira, me gustó una frase que utilizaste recién, si bien a mí el término populismo no me gusta para nada, pero esto del narcopopulismo, te doy un punto en esto. Para hacer populismo, lo único básicamente que hace falta es dinero. Y el narco tiene mucho dinero, mucho. ¿Y en qué consiste esto que nos proponen ahora como populismo? Y en ganar la simpatía de los votantes o la simpatía del pueblo a través de las dádivas de dinero. Bueno, los clanes narco hacen eso. Los pueblos donde están asentados están muy bien gracias al dinero que el narco reparte. El caso en Colombia, a Escobar prácticamente lo amaban en sus pueblos. Sí, mira, justo tengo un Esta dato oferta para de pagar la deuda externa de Colombia. Para agregarte de Escobar, que tiene que ver con lo que vos decís, ¿eh? Pablo Escobar, en el año 1987, la revista Forbes dijo que era una persona que tiene una fortuna de $2.000 millones y que por mes facturaba gracias al narcotráfico. Esto es muy gracioso porque las revistas públicamente lo admitían. No, estoy hablando del año 1987, 7.000 millones de dólares de facturación anual. Yo no creo esas cifras. Tengamos en cuenta una cosa y es básica en cómo gira el planeta. Si al sistema financiero internacional le sacamos el dinero del narco, el sistema financiero internacional colapsa. Porque lo necesita, y las grandes y respetables instituciones financieras internacionales existen porque lavan el dinero de esos narcos. La existencia misma de los paraísos fiscales. Hay muy respetables naciones, europeas y todo, que son paraísos fiscales. ¿Qué quiere decir paraíso fiscal? Una guarida donde el corrupto que le roba el dinero a sus pueblos gobernándolos, o el narcotraficante, va a poder hacer que ese dinero, esas montañas de dinero, ingresen limpias al sistema financiero internacional y pasen a ser parte de los activos de los bancos. Así funciona el sistema. Si lo que dice Quique, que es bastante de sentido común, ¿no? Si los estados terminan necesitando del narcotráfico para seguir existiendo, ¿por qué Donald Trump hace un anuncio que tiene que ver con algo que es prácticamente como escupir para arriba, ¿no? Porque todos sabemos que la droga que ingresa
a los Estados Unidos, después se paga con armas que vende el propio Estados Unidos a México o a quien sea, digamos. Pero digo, es un negocio que beneficia a ambos. Entonces, ¿para qué promulga esto Donald Trump? A ver, en primer lugar, coincido con lo que decían acá los colegas. Está armado ya desde hace décadas, es un negocio multinacional, ilegal, ¿no? El narcotráfico, donde tenés ingresos dentro de México y el negocio se cuadruplica dentro de los Estados Unidos, donde sí se mueven decenas de miles de millones de dólares que quedan en los Estados Unidos y una parte menor queda en México. Y lo de Donald Trump, hay dos aspectos que podemos analizar de esto. Por un lado, es el anuncio en el marco de la campaña electoral, que con esto fideliza y puede ganar nuevos votantes dentro de los Estados Unidos y también desvía un poco la atención del impeachment. Que es ahora un están mensaje golpeando directo a su votante más firme, digamos. Exactamente. ¿No? Por un lado eso. Y por otro lado, también el interés de mantenerle la pata encima a México para mantenerlo controlado. Puede ser, si uno se pone en el lugar del gobierno mexicano, hay una, por debajo, ¿no? Si haciendo una lectura fina, entre líneas, hay una cierta hasta amenaza de los Estados Unidos con ese anuncio, porque con una declaración de los cárteles mexicanos de grupos terroristas, eso implica, por un lado, empezar a hacer deportaciones masivas desde los Estados Unidos de ciudadanos mexicanos que sean acusados de estar relacionados con los narcos. Claro. Y, por supuesto, la cuestión, primero, congelar activos de mexicanos en Estados Unidos y, por supuesto, que se abre las puertas a un tipo de intervención, no me refiero a una invasión, ¿no? Pero algún tipo de intervención con fuerzas de seguridad, invirtiendo esfuerzos y dinero en mantener la manija política y geopolítica de México para tener agarrado, ¿no? Bien de la cintura al país, como está intentando ahora Estados Unidos en toda la región, ¿no? Fíjense cómo si vale para los Estados Unidos, entonces también debería servir para los mexicanos. Cuando ocurre la masacre de El Paso en Texas, en el supermercado Walmart, hace muy poquito tiempo, donde terminan muriendo en los Estados Unidos muchos ciudadanos mexicanos. Entonces, con esa forma de pensar, si quisiera México, podría decir entonces también que ellos necesitan intervenir militarmente en los Estados Unidos porque terminaron muriendo ciudadanos mexicanos en territorio extranjero, ¿no? Me acabas de dar el pie para hacer el análisis que exactamente está sucediendo. ¿Qué fijación especial que tiene Donald Trump con los mexicanos? Ya en la campaña venía hablando de un muro para los bad hombres. De eso hablaba así, los posicionó Donald Trump a los mexicanos. ¿Será que el destino o lo que marca un guión escrito hace 30 años señala que Donald Trump va a ser quien le toque la guerra entre los Estados Unidos y México? ¿Y por qué digo esto? No es casualidad, dije un guión escrito hace 30 años. ¿Quién era? Vos estás hablando de una guerra entre los Estados Unidos y México. Exactamente, esa es la palabra, guerra. ¿Quién era secretario de Defensa de Ronald Reagan? Caspar Weinberg. En el año 1989 escribió un libro que se llamaba La próxima guerra, The Next War. El prólogo de ese libro lo hizo nada más y nada menos que nuestra queridísima Margaret Thatcher. Así que imagínate el nivel de los personajes que estamos hablando que escribieron ese guión. ¿Pero por qué ¿Qué decía ese guión? ¿Qué decía ese libro? Con México? ¿Qué decía ese libro? Hablaba de cuáles iban a ser los escenarios para la guerra que iba a tener que enfrentar Estados Unidos y mencionaba 5 países. Mencionaba a la Unión Soviética, que ya no existe más. Mencionaba a Irán, ya sabemos. Mencionaba a Corea del Norte. Mencionaba a Japón, llama la atención Japón. Y mencionaba a México, especialmente. Sí. Y en el apartado de México decía: va a llegar un momento en el que el Estado mexicano no va a poder garantizar la seguridad de los ciudadanos norteamericanos que viven en México. Por eso mismo va a ser necesario generar las condiciones para una intervención militar norteamericana en México. Y eso lo planteaba el que era secretario de Defensa de Ronald Reagan 30 años Una atrás. cosa es que hace 30 años que tengan la idea, no solamente con México, hay que decirlo, hace muy poco tiempo, ¿quién termina con el líder de ISIS en Siria? Estados Unidos. Está bien, posiblemente con la anuencia de
de Siria, pero en definitiva fue el ejército de los Estados Hay Unidos. otro punto importante. Un segundito, vamos ese con, es el formato con inmediato. Puede ser que en el futuro lo tengan como horizonte el enfrentamiento abierto, pero el formato inmediato me parece que es ese, que es tipo la intervención policial, entre comillas, de Estados Unidos en aquellos lugares donde siente que está amenazada su seguridad. Estados Unidos está replegándose como potencia global ante el avance de China y transformándose en una potencia regional. No es que va a desaparecer ni que va a volver a ser solamente un país, como Exacto. tantos otros. Y en ese marco de potencia regional, bueno, México es su principal frontera y ya lo hizo, aparte lo hemos recordado acá, en épocas de la Revolución Mexicana. Están los carteles todavía, se ofrecen como souvenir del pedido de captura a Pancho Villa desde Estados Unidos, y entraban las patrullas norteamericanas a territorio mexicano a tratar de capturar a Pancho Villa, porque supuestamente Pancho Villa asaltaba pueblos y bancos en Estados Unidos para financiarse la revolución. No me extrañaría que eso vuelva a pasar, esta vez con el argumento de combatir al narco. Y de la seguridad nacional. Bueno, ¿no? sí, en relación con lo que decían los dos colegas aquí. A ver, en Estados Unidos, los tres hablamos del Foreign Affairs y del CFR, del Council of Foreign Relations, ¿no? Bueno, en la publicación que tienen, ya se viene hablando hace años que se está viviendo la era del posamericanismo, donde el nuevo orden global empieza a construirse lejos de los Estados Unidos y por extranjeros, especialmente en Asia, ¿no? Acá relaciono con lo que decía Lisandro. Y la creciente influencia, que esto a veces, yo lo he escuchado en otros canales hace poco, que decía que China no estaba tan metida en la región porque Estados Unidos no. China hoy ya es el principal socio comercial de Brasil, de Uruguay, de Perú, de Chile y de otros países de la región. Y en México, no es casualidad que los países más cercanos a Estados Unidos son los que más desestabilización estén viviendo. Miremos lo que pasa en Centroamérica. Y bueno, México, donde también está teniendo acercamientos con China. A ver, la doctrina de seguridad de Trump, las principales amenazas hoy son Rusia y China. Y el creciente poder que está, o sea, está escrito eso, no es que uno lo imagina o lo analiza. Estados Unidos la estaba telefónica muy, china, la compañía Huawei. Bueno, Huawei, claro. Es una compañía de teléfono. Y además ¿quién se pone, digamos, con la implantación del 5G en los distintos países que van siendo que se están aprobando? En línea con lo que dice Alejandro, Trump la considera un instrumento de espionaje. Es que creo que lo es, ¿no? No seamos inocentes. A ver, escuchamos lo que decía el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, respecto de esta ley, que digamos, de esta idea que tiene Donald Trump, que por ley podría ser aplicable, ¿no? Esto de la intervención militar en México. Miren cómo reaccionaba Marcelo Ebrard, el canciller mexicano. El tema narcoterrorismo, para quienes nos están siguiendo ahorita, tiene una implicación jurídica. Consideramos, por supuesto, que todos los actos homicidas o de cualquier tipo que afectan a la sociedad son gravísimos, no necesitan adjetivos. Un homicidio es un homicidio, no importa la intención. Pero el tema narcoterrorismo tiene un impacto jurídico internacional, porque hay una legislación norteamericana que posibilita, cuando se declara, se determina a un grupo terrorista, entonces se invocan esas disposiciones para actuar de manera directa. Eso, por supuesto, México jamás lo aceptaría, pero yo pienso que Estados Unidos no va a ir por esa ruta porque estamos trabajando juntos y porque no estaría interesado, me parece, en dar lugar a que México invocara los mismos principios jurídicos. Dicho de otro modo, no necesitas designar o clasificar un grupo específico como terrorista para que actuemos en conjunto en contra de él. Es más, pues hay muchísimos casos, por ejemplo las extradiciones en curso, que demuestran que sería además innecesario. Entonces, además de inconveniente, sería innecesario. Ese es el punto de vista que tenemos. Bueno, clarísimo, ¿no? No se necesita ponerle un calificativo a un grupo narcotráfico para que pase a ser terrorista y para eso tener algún tipo de injerencia en la región. Y para ir terminando, porque uno dice, bueno, se mete con México, pero también se está metiendo con China, Estados Unidos, cuando saca adelante una ley ya aprobada por el Congreso, incluso promulgada, que tiene que ver con legitimar las protestas que suceden en Hong Kong, porque dicen los estadounidenses
que forma parte de la política interna de los Estados Unidos, porque ellos tienen un estado, una forma de negociar específica con Hong Kong que no pasa con China. Digamos, se están metiendo con China, ¿no? Es que es parte de esta disputa que es global, donde se está conformando este nuevo orden con Estados Unidos, Rusia y China como los hegemones globales. Claro. Y bueno, Estados Unidos, China genera mayor influencia, inversiones, relaciones en América Latina, y Estados Unidos trata de meter la cuña y buscar debilitar de algún modo y una la vez imagen más, de China hacia el ¿cómo, exterior. Mira, acá con el tema cuestiones central políticas es el quiere terrorismo, negociar, ¿no? Vero. Estados Unidos. Pero desde el 11 de septiembre del Acordate 2001, que tenemos que ir a Colombia, rapidito. Estados Unidos, desde el 11 de septiembre de 2001, encontró el mejor enemigo que podía haber llegado a encontrar. Ese enemigo lo llamó terrorismo internacional. Quienes ellos designen que son terroristas y donde ellos necesiten que estos terroristas estén, estos terroristas aparecen. Sí, es verdad. Para culminar... Sí, a mí me parece que esto sí es una pelea global y es una devolución de favores lo que pasa en Hong Kong. No niego la legitimidad de las protestas de la gente de Hong Kong, pero está claro que así como China avanza en América Latina, que Estados Unidos considera geopolíticamente su zona de influencia, Estados Unidos incentiva las protestas en Hong Kong porque Claro. sabe que de esa manera abarca e interviene en la zona de influencia china. Bueno, dijo China respecto de esto que es abominable la ley que promulgó el Congreso estadounidense, absolutamente abominable y oculta intenciones siniestras. Va a traer cola esto. No las oculta. Vamos, No no las las oculta, no, oculta, no, para nada. Fueron muy las sutiles oculta. los chinos. Sí. Bueno. Están totalmente Sí, expuestas. te reí. Bueno, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestro canal de YouTube en Canal 26 Argentina. Vamos a estar con ustedes escuchando lo que nos escriben. Interactúen, es importante para nosotros. Reitero, Canal 26 Argentina en vivo estamos, a través de nuestro canal de YouTube. Cambiamos de tema. Colombia vive ya, se cumple una semana, ¿no? Del primer paro nacional que le tocó enfrentar a Iván Duque, un hombre el presidente colombiano que tiene una desaprobación altísima, cerca del 70% de los colombianos dicen que no les gusta, no es un buen presidente. Y aquí la gran pregunta, si se quiere, y ahora primero lo vamos a escuchar a Iván Duque y después vamos a abrir el juego en la mesa, pero me da la sensación que algunos gobiernos están tan preocupados por la lucha contra las guerrillas, contra los grupos paramilitares, contra el narcotráfico, que empiezan a desatender durante mucho tiempo las necesidades de una sociedad que no tiene estos problemas tan a flor de piel, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones económicas, sociales, de libertad, de cualquier índole. Miren cómo Iván Duque trata, de alguna manera, de hacer anuncios que tienen que ver con estas otras necesidades que han sido desatendidas a lo largo de muchísimos años. ¿Quieren escucharlo? A ver. Colombia va a tener 3 días al año sin IVA. 3 días al año donde las familias podrán adquirir, obviamente con un monto que será definido por los ponentes, y principalmente para artículos como vestuario, como calzado, útiles y también algunas tecnologías para los jóvenes que se requieran y para las familias. Este es un proceso importantísimo también, porque permite que en nuestro país se liquide rápidamente inventarios, pero en favor de las familias de la clase media y también de la población más vulnerable. Decir que 3 días sin IVA son como 3 empanadas, ¿no? No, un Black Friday del IVA es lo que inventó, no, un Black Weekend, ¿no? Por un weekend te libera. A ver, es una estupidez lo que está haciendo. No entienden, las dirigencias políticas globales no están entendiendo lo que pasa. Lo que pasa es el sistema que ejerce presión sobre la gente y la gente estalla porque ya no da más. Y las propuestas de los líderes son, bueno, vamos a organizar un Black Weekend para tener un descuento sobre el IVA pagando con tarjeta gobierno. Sí. Claro, en un país sí. como Colombia que tiene un altísimo porcentaje de economía informal, de Sí, menudeo. 57% creo que es, no, perdón, 47% el empleo informal y el desempleo una tasa del 10%. No, pero aparte muy, lo ves, muy alta. yo
he estado en Bogotá, se ve que hay una economía informal en la calle, Sí. muy de América Latina, eso de comer en la calle, por ejemplo, al mediodía, que obviamente no tiene ningún tipo de registro, de formalidad, y no se le puede devolver el IVA a la gente que consume gran parte de su sueldo o de sus ingresos en eso. No tiene ningún sentido esta medida. Me parece, coincido con Quique, que habla de un desconocimiento de alguien que llegó, hay que ser justo, llegó a la presidencia, subió un discurso contra el acuerdo contra la guerrilla, contra las políticas un poco más aperturistas que tuvo Santos, contra la presencia del Estado en la economía. Entonces ahora se encuentra con que esas demandas no son las prioritarias, no son las que están en la agenda, y reacciona mal, pero claro, porque no era el manual con el que llegó a la presidencia. Y además, no sé, Ale, pero ¿no dice a cada rato Colombia que el modelo a seguir es Chile? Sí, bueno, es que es el modelo que estaba queriendo seguir, por supuesto. Por eso está estallando Colombia. Los colombianos dicen lo mismo, nuestro modelo a seguir son los ciudadanos Reacciona, chilenos. un gobierno que Claro. reacciona con violencia ante los reclamos. A ver, no olvidemos que, primero, viene viviendo el mundo y la región una recesión ya desde hace más de un año, año y medio. ¿Y qué hace Duque? Para salvar a la élite que representa, el cual es empleado, anuncia un paquetazo, veamos, paquetazo en Chile, paquetazo en Ecuador, paquetazo en Perú, bueno, para una reforma laboral, para quitar los pocos derechos de las poca gente formalizada que hay, que se puedan contratar a los jóvenes, que hay un 17% de desempleo de la juventud, con montos menores al sueldo mínimo, por horas en vez de mensual, una reforma previsional, que ya de por sí el servicio es malo en cuanto a las jubilaciones, privatizarlo aún más, reforma tributaria para bajar impuestos a la economía extractivista concentrada, o sea, todas medidas de ajuste neoliberal que lo único que hacen es apretar y ajustar aún más a la gente, y bueno, estos son los estallidos que estamos viviendo. En este caso, Iván Duque sí tiene con quién hablar, porque está muy metido el sindicato en la organización de todas estas manifestaciones. Y la oposición también. Miren ustedes, perdón, Quique, vamos con esto y te doy lugar. El soldado Brandon Celi Páez formaba parte del ejército colombiano. Decidió quitarse la vida porque no compartía la forma en que tenía el ejército de contrarrestar las manifestaciones. Filmó un video antes de suicidarse explicando por qué decidía quitarse la vida, y este soldado forma parte de uno de los muertos en las manifestaciones en Colombia, que con la muerte de este soldado y del joven Dylan Cruz son 4 hasta el momento las personas que pierden su vida. Escuchen cómo hablaba este soldado antes de quitarse la vida. Soy auxiliar de enfermería y técnico de sistemas. Hago este video en forma de protesta porque me han quitado la voz y el voto acá en el ejército. Hola, mi nombre es Brandon Celi Páez, tengo 21 años, soy el hijo mayor de una familia de 5, una de las cabezas de familia. Soy auxiliar de enfermería y técnico de sistemas. Hoy en formación señalaron un cuadro que yo era de izquierda extremista siendo el de derecha extrema. Entonces me señalaron a mí como un disociador, y entonces yo, para salvaguardar mi bienestar, pedí poder salir de la base. No me han dejado más opción que grabar este video para protestar, apoyar a los estudiantes, venimos a todos para que peleen por nuestra educación. Hombre, no somos de derecha, no somos de izquierda, somos el pueblo. Nosotros, el ejército, se conformó por el pueblo porque nuestra familia es del pueblo. Que porque le den unas migas, porque les están dando unas migas a los militares para que cumplan las órdenes. No, piensen en el pueblo, piensen porque se constituyó el ejército. Apoyo a mis compañeros estudiantes. Reitero, estoy muy feliz porque han dejado de callar. Siempre los apoyaré, no tengo más opción. Apoyo totalmente y plenamente el
pueblo colombiano, por las inconformidades del pueblo. Los amo. Bueno, ¿qué te genera lo que acabamos de ver, Quique? Bueno, esto es la adaptación del honor del samurái al siglo XXI, formato redes sociales. Una lástima que hay algo totalmente necesario haberse quitado la vida, pero lo que deja muy en claro en su programa es que esto se trata de la gente versus el sistema. Está clarísimo, el sistema aprieta a la gente y la gente no es ni de izquierda ni de derecha, es de abajo y el sistema es de arriba. Y el sistema, recién lo decía Alejandro, son las recetas básicas, siempre van por lo mismo, por lo previsional, por lo laboral, por lo impositivo y por las privatizaciones. Esas 4 cosas es la receta básica del FMI que va de país en país sembrando esto, y vemos las consecuencias de esas recetas en todos nuestros países. Y como uno como ciudadano, ¿no? Y ya te dejo a vos la palabra, Lisandro, empieza a cansarse de escuchar a estos líderes, incluso a Carrie Lam, la jefa de Estado de Hong Kong, que perdió pero por paliza en las últimas elecciones. En las últimas elecciones municipales, el 90% de los municipios en Hong Kong quedan en manos de partidos que son pro democracia. ¿Y qué dijo Carrie Lam? En la otra punta del mundo los estamos escuchando con humildad, ¿no? Otra vez esta leyenda de los estamos escuchando. Sí, en el tema de Colombia a mí me parece que es un dato importante, al igual que en Chile, que el voto es voluntario y que en las elecciones presidenciales suele votar menos del 50% de la población. Entonces, ¿cómo me dijiste, perdón? El 50%, menos del 50% vota. Entonces, claro, los presidentes llegan, Piñera, Duque, creyendo que tienen una legitimidad que en realidad no es tal, porque los dos ganaron en balotaje. 50% del 50 es un 25, que es muy poco. Claro, entonces después, claro, les explotan estas bombas en la mano porque la legitimidad que tienen no es tal, y se creía erróneamente que el que no votaba, bueno, era como alguien que estaba desinteresado de su situación. Me parece que hay que rever esos manuales, esas ideas que incluso tuve en algún momento, de pensar que bueno, el que no participa es porque no le interesa, no mira, es interesante no opina. Lo que decís del compromiso de ir a votar, porque recién yo hablaba de lo que pasaba en Hong Kong con estas elecciones municipales, que son las únicas democráticas plenamente, ¿no? Porque el ciudadano va y elige, digamos, a su consejero de forma directa. Después el jefe de Estado y el Parlamento se elige gracias a un conformado de 1.200 notables y no es directo. Pero en las últimas elecciones municipales en Hong Kong había ido a votar el 40 y pico %, pero ahora, con estos 6 meses de protestas de los pro democracia, casi el 80% fue a votar. Digo yo, ¿qué elecciones se vienen entonces a partir de ahora con toda esta movida a nivel regional, no? Es que, Verónica, y acá que recién no sé si lo dejaba entrever, Quique, acá la ciudadanía está reclamando que los gobiernos ejerzan y gobiernen, valga la redundancia, de una manera democrática, que es gobernando en favor del pueblo, y se los acusa de izquierdistas, de comunistas, cuando lo único que está reclamando la gente es que gobiernen democráticamente, que es gobernar para la gente y en el poder. ¿Querés ver lo que hacen los que gobiernan Colombia? ¿Querés ver cómo hacen ellos mismos un cacerolazo? Esto es inédito. Los legisladores en Colombia hicieron un cacerolazo. Sí, miren el video. A Dylan lo mataron. Dylan es este joven de 18 años que recibió por la espalda creo que una bomba de gas. Está tratando de determinar la justicia colombiana qué fue lo que lo mató. Pero digo, son los propios congresistas, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en Colombia hay una grieta que se expresó en las últimas elecciones, que hubo un balotaje y que por primera vez en la historia de Colombia un espacio de centro-izquierda o populista, como prefieran llamarlo, llegó a disputar esa segunda vuelta. Los líderes anteriores de centro-izquierda que quisieron acceder al poder y que tuvieron chances fueron asesinados. Esa es la historia de Colombia, empezando por Jorge Eliezer Gaitán en 1948, que las crónicas de la época lo describían como una especie de Perón
colombiano y que lo asesinaron en Bogotá poco antes de las elecciones. Era un tipo muy popular y con unas ideas liberales más cercanas a lo que hoy llamamos el populismo. Bueno, Lisandro, ahí dio Lisandro con una de las claves. En los últimos años, ¿no? En cuanto a lo que es la participación política, pensando en la gente, ¿no? En los últimos años han asesinado a más de 850 dirigentes sociales, que no es que son comunistas o narcotraficantes, son gente que quiere representar a su gente a la población para ejercer un verdadero poder democrático en Colombia. Y esos asesinatos, el accionar todavía presente de los paramilitares en Colombia como brazos que de un la gente sistema se de preguntará ultraderecha. desde su casa, pero ¿por qué asesinan a líderes de activistas sociales? La realidad es que la lucha que tiene Colombia con todavía las guerrillas que existen en la selva colombiana hace que por error también terminen muriendo personas que no están en la mira directa, digamos, del Estado colombiano. Me parece que la guerrilla ha sido fundamental para que no crezca en Colombia un espacio popular, un espacio de centroizquierda, un espacio progresista, un espacio populista, porque cada vez que algún espacio político, algún líder hacía reclamos populares, se lo señalaba como que era guerrillero, cómplice de la guerrilla o pro-guerrilla. La guerrilla tiene muy mala imagen, sobre todo desde que de los 80 a los 90 empezó a trabajar en conjunto con el narco para financiarse, y eso desactivó hasta esta última elección la posibilidad de que haya un espacio competitivo popular en Colombia. Y el poder se ha alternado entre espacios de la élite colombiana, que en Colombia es una élite muy cerrada, porque además de una élite económica es una élite familiar, son siempre las mismas familias las que se distribuyen el poder en Colombia, y no sale de ciertos círculos de poder de los partidos liberal conservadores y otros partidos nuevos que surgieron de ahí, ¿no? Ahora es la primera vez que hay, después de 40 años, un paro general. Es verdad, desde la década del 70 que no tenían, en el 77, y le toca a Duque, Iván Duque. Sí. Miren la grieta que también en la manifestación, yo creo que a modo muy provocativo, esta mujer sale a gritar en medio de todos los manifestantes. Esto creo que fue en el miércoles. Una mujer que dice también algo respecto de Dylan, ¿no? Dylan Cruz, este joven que se ha convertido en símbolo en la protesta colombiana. Escuchen ustedes. Los oídos y dicen, Dylan se suicidó así, como no quiero escuchar otra versión. ¿No pasa eso también con los políticos? Muchos empiezan a hablar del uribismo, ¿no? Y que esto es de verdad lo que representa la gente que todavía sigue a Uribe, que ha sido un ex presidente colombiano. Pero no es tan gráfico, ¿no? Me tapo los oídos y digo lo que pienso sin escuchar al otro. Uribe es la figura más importante de la política colombiana del siglo XXI, sigue siendo muy popular. Ahora ya no tiene por ahí los niveles de popularidad que supo tener cuando fue presidente, pero sigue siendo un referente para gran parte de la población colombiana. No hay que creer tampoco que porque ahora salieron a la calle muchos colombianos, la mayoría o todo Colombia a favor de un cambio hacia políticas más populares o de izquierda. La tradición conservadora en Colombia es muy fuerte y me parece lógico que haya personas, por ahí esta imagen es más bizarra, ¿no? De no quiero escuchar, no quiero ver, pero bueno, hay un montón de gente y es legítimo que pase, que tiene posiciones más conservadoras, más cercanas a Uribe, que es el mentor, y algunos dicen el poder detrás del trono, detrás de Iván Duque. Exacto. No nos olvidemos que Colombia sigue siendo un país con fuerte presencia como factor de poder del narco. En los 70, en las escuelas de las Américas, allá en Estados Unidos, donde se entrenaban todos los nefastos militares que dieron los golpes de Estado en aquella época y hacían desaparecer personas, lo que les enseñaban era que para desestabilizar un país hacía falta generar los dos bandos, la grieta. Y hoy vemos cómo casualmente en todos nuestros países esas grietas, esos dos bandos existen. Y lamentablemente las dirigencias no lo saben interpretar, no lo saben manejar y están más pensando en cómo satisfacer hacia arriba a sus patrones, sus mandantes, con de vuelta estas 4 recetas básicas: jubilaciones, sistema impositivo, privatizaciones y el sistema laboral, flexibilización laboral, y con eso pretenden gobernar y es el estallido general. Y siguen generando esa insatisfacción, ¿no? Pero a ver, hay
dirigentes, y te agrego, Quique, eso, que hay dirigentes que son funcionales y trabajan Son para todos, esa yo grieta no conozco ninguno que no lo sea. como Bolsonaro, que Bolsonaro generando, alimentando el conflicto, como lo vemos ahora con el nuevo gobierno argentino, alimentando la grieta latinoamericana, Piñera, el mismo Duque, con la cuestión de porque Venezuela. encuentran en el corto plazo Bueno. encuentran una base de sustentación. Sí, Bueno, no hay un presidente y la trabajan, por latinoamericano que no supuesto. caiga en esto, no hay uno solo. Pero son funcionales a esos intereses extranjeros que buscan hoy tener agarrada la región con los recursos Una región rica en recursos naturales. a través de Y la antes, deuda. antes de pasar a Chile, ya tenemos muy poquitito tiempo. ¿Ustedes creen que digamos, esto yo creo que está sucediendo, pero es una impresión personal, que estamos aprendiendo todos en la región a comprometernos más con el sector político? Digamos, como ciudadanos. Y en el caso de Colombia y Chile me da la es sensación que novedoso, esto nos sobre abre todo en los ojos. Colombia. Pero no le abre Colombia los es muy ojos, incluso novedoso. al que Sí, no le pero interesa la política, está claro, empieza a tomar Verónica, nota. Pero bueno, vos hay decís que es muy esperar a ver claro. cómo termina. Pero hay Porque ¿cómo mucha van a venir las confusión. próximas elecciones después de toda esta primavera latinoamericana? Exacto, hay Muy mucha de a poco. confusión en la gente y es más bien responsabilidad de quienes tenemos la suerte de estar frente a una cámara, aportar luz a todo esto y no seguir fogoneando la confusión. Lamentablemente yo veo el rol de los medios es más para fogonear a la confusión. Ah, pero nosotros somos muy buenos. No, nosotros somos Somos excelentes. una isla en el, Y a ver, antes, perdón, porque si no nos quedamos sin tiempo. Dale, muy dale, cortito, sí, claro. muy cortito. No, que justamente a través de los medios, un detalle, si uno busquen la gente que busque en Wikipedia Economía de Colombia, y van a ver cómo les pinta un paraíso económico, o sea, a Entró través en de la los OCDE. grandes medios, Sí. las grandes redes sociales, se vienen pintando que son todos paraísos económicos Chile lo y la mismo, realidad termina claro. explotando. Entonces, esa es lo que tenemos que mostrar, y bueno, acá tenemos un espacio que Claro, cómo nos hay que mienten, valorarlo ¿no? Bueno, vamos a un poquitito de Chile, aunque sea un toque corto pero muy No importante. da descanso Latinoamérica. Porque nada más y nada menos que la Comisión de los Derechos Humanos de Interamericana anunció de forma oficial que ya son, creo que 43 los muertos y 43, porque el último número de muertos era de 20 y 23. pico. Esto es Sí. gravísimo. Sí. Y además Lo pasó a también Bolivia por ahora en el ranking macabro. y de Bolivia que no tenemos, ¿no? No sé si a 32, ustedes les pero pasa, para mí van a pero ser más. yo Una cada cosa vez son que los quiero informes buscar. oficiales, un informe como este de la Comisión Interamericana ¿Y cuántas de Derechos violaciones Humanos. a Por los eso, una derechos cosa humanos anunció este son todas informe? estas cosas, no me acuerdo, pero una cosa son los informes oficiales que ya de por sí son alarmantes los números que muestran, y otra cosa es lo que circula en las redes sociales, que es muchísimo más. En las redes sociales, por ejemplo, lo que hace a Chile y a Bolivia, se está hablando de desaparición de personas. Y si estamos volviendo a eso, si realmente se comprueba que eso es así, estamos volviendo a lo más nefasto Bueno, de la década hoy pasada. del el, siglo hoy el pasado. Consejo Europeo se pronunció con lo que pasa en Bolivia, además de que ya decretó la ley de emergencia climática, que es una buena noticia. Sí. También le pidió a Yanine Áñez que deje la violencia de lado en este gobierno interino, y además también le sugirió que convoque la fecha de las elecciones que se tienen que realizar en Bolivia. Bueno, dicho esto, también hubo un gran triunfador en Uruguay. Hoy finalmente ya se puede finito, decir que la ¿no? calle Sí. Pou... Es el presidente. que- Bueno, pero los partidos se Ahora, ganan por un sí. gol. se ganó por un obviamente, gol en el sí. balotaje, logró hacerse de la presidencia y quedan atrás entonces 15 años de un gobierno de izquierda, y empieza después de como 24 años que no gobernaba el Partido Nacional, ¿no? Pero Sí. no está solo la calle Pou. No, es un conformó gobierno todo un gobierno multicolor, con dice. medio rara ese Esa rejunte, es Toda la la ¿no? oposición. diferencia, sí, esa Toda es la la oposición. diferencia. Ujú. Se juntaron todos para poder enfrentar el Frente Amplio. Y la realidad, desde nuestra experiencia, por ejemplo, todos los rejuntes de cuando se juntan para enfrentar a alguien no terminan bien. Nuestra historia Sí, no. el no. tema Se es que viene no, una no se etapa de juntaron ajuste. antes de la elección, se juntaron después de la En el primera balotaje, vuelta. claro, No es para que el había una balotaje. alianza y que fue a enfrentarlo al Frente Sí, Amplio sí, a la sí. elección. Se No, viene, no. se viene en juntaron Uruguay después.
los augurios no son buenos en ese sentido. Se viene en Uruguay una etapa de mayor ajuste porque en el último año y medio viene sufriendo una leve crisis económica que se va a ir agudizando, y este nuevo gobierno de centro derecha o derecha, como lo llamemos, va a ajustar un poco más las clavijas y va a ajustar a la ¿Cuánto gente. tardarán en empezar? Hay que privatizar, hay que hacer reforma laboral, No, sí. hay que No te aumentar quepa los ninguna duda. impuestos. Sí. ¿Cuánto van a tardar? A lo uruguayo igual. Nada. Yo creo que el gobierno del Frente Amplio es Sí. un gobierno de centro-izquierda, Sí, y el de la sí. calle va a ser un gobierno de centro-derecha. Uruguay es muy Y moderado. la diferencia... Imagínate acá en Argentina si hubiéramos terminado la No, que elección nos- que por nos digan, 28.000 votos. no, y todavía que nos estamos digan, hay que peleándonos. esperar unos días a que la Corte Electoral termine de contar. Esto ha sido en absoluta paz, hay que decirlo. Se fueron los dos candidatos sin saber quién había ganado. Bueno. Estuvo, Son no está mal. uruguayos, se van a la Rambla de Positos con un termo abajo del brazo, se toman unos mates y No, cuando creo que terminaron ayuda. ya Creo que se va a anunciaron. poner bravo ahora. Creo que ahora los uruguayos no le van a permitir tampoco a la calle Pou todas sí. estas No, medidas claro. de Pero- derecha el Frente tan Amplio está abiertamente. Pero Nada. tengamos en Eso es lo cuenta que yo una decía cosa, de si está aprendiendo el pueblo, ¿no? Sí. Está diciendo, Tengamos bueno, en cuenta esto no está que tan bien. Son democracias, ¿no? Entre comillas, muy jóvenes las de América Sí. Latina. Claro, Entonces, sí. muy de a poquito se va. Recién ahora. Y en Uruguay, que son Argentina- 3 millones de ciudadanos, ¿no? Este también es un dato Ahí que está tener en eso, cuenta. Verónica. Ellos no son uruguayos, nosotros no somos argentinos. Acá somos todos rioplatenses. Entonces tengamos en cuenta eso. Lo que pasa en Uruguay es como si pasara acá, y lo que pasa acá es como si pasara en Uruguay. Sí. Claro, mira, recién ahora en la Argentina se está conformando un sector de centro derecha y derecha más o menos aglutinando esto por primera vez en la historia. O sea, Sí. está muy Ay, me de a tengo que poco, despedir. se empiezan a incorporar a la política de los distintos sectores de una manera más institucionalizada, y recemos que haya paz en los próximos años. Yo creo que ya la gente está, como dice Quique, abriendo los ojos. De a poco. Muchas gracias, Lisandro, muy amable. Bueno, muchas gracias, gracias, Enrique. Vero. Y muchas gracias, Alejandro. favor, Nosotros nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves a las 23 horas. Recuerden que estamos en vivo también en nuestro canal de YouTube, Canal 26 Argentina. Ahí vamos a poder interactuar cada jueves a partir de ahora. Muchas gracias por estar ahí. Gracias.